Buenas noches, iglesia. La verdad es que estoy muy agradecido con el Señor de nuevamente poder estar aquí compartiéndoles una palabra. Estoy seguro de que este discipulado les va a dar mucha revelación. Es un tema que viene cargado de mucha información muy hermosa por el Espíritu Santo. Pero antes de comenzar, me gustaría mandarle un abrazo a nuestros pastores. Ahorita mismo ellos se encuentran en el Centro Mundial de Avivamiento. Entonces, pues bueno, vamos a pedirle al Señor, por favor, que allá donde ustedes estén, vayan y reciban eso que ustedes puedan gustar. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, vamos a ver la introducción a este tema. Este tema está basado en los capítulos, el capítulo 2 de Santiago, los versículos del 14 al 26. Durante este discipulado vamos a hablar de un tema que algunas iglesias no suelen hablar porque es un tema un poco confrontativo. Vamos a hablar del tema de la fe activa. Supongo que alguna vez habrán conocido a alguien que lo ven, que dicen que es muy creyente, que va mucho a una iglesia, dice que se la pasa leyendo mucho su Biblia, pero pues no ven cambios en su vida. O sea, si ustedes les preguntan, ¿de verdad es creyente? Incluso hasta pueden llegar a dudarlo, ¿no? O incluso nos puede pasar al revés, tal vez en algún momento de nuestras vidas hayamos sentido que somos mucha palabra, pero que actuamos poco. Pueden estar las dos situaciones, ¿no? Vamos a comenzar yendo al versículo Santiago 2:18. Santiago 2:18, y nos dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Este es un versículo muy confrontativo, ¿no? Porque nos reta a que seamos activos en nuestra fe, en lo que vivimos. Sin embargo, estoy seguro que muchos de los que ya conozcan de la palabra se les pueda venir a la mente en automático como contraargumento Efesios 2:8-9. Si podemos ir, por favor, al versículo Efesios 2:8-9. Este versículo nos dice que la salvación es por gracia, ¿no? Y no por las obras. Entonces, ¿por qué Santiago nos exige obras, ¿no? ¿Se tratará de alguna contradicción bíblica o algo así? Y pues la respuesta obviamente es no. Pero aquí hay una palabrita clave en la que vamos a indagar mucho antes de comenzar con el tema, el cual es la palabra gracia. Estoy seguro que aquí muchos ya tenemos alguna idea de lo que puede ser gracia, pero vamos a conocer su significado a profundidad para que podamos pasar al tema de lo que realmente se refiere Santiago. Durante esta pequeña introducción vamos a tratar de responder varias preguntas. La primera es, ¿de dónde viene la palabra gracia? La segunda es, ¿cuál es su origen y raíz etimológica? ¿Qué sí es gracia y qué no es gracia? Comencemos por la primera pregunta, ¿no? Vamos a conocer su raíz etimológica y su contexto cultural. En el Nuevo Testamento, la palabra que traducimos nosotros como gracia es charis, así charis. No se las pongo en griego porque el griego se escribe bien diferente al español y la verdad es que sí está medio complicada de escribirla, pero bueno, la transliteración es esa, ¿no? Es charis. Esta palabrita en los tiempos grecorromanos se utilizaba principalmente en relaciones de patronazgo. Es decir, cuando un patrón o una persona de muy alto poder adquisitivo le otorgaba un favor a uno de sus empleados. Esta acción no era recíproca, es decir, el patrón entregaba algo que el empleado no le podía entregar de vuelta. Era algo tan grande que no le podía entregar de vuelta el empleado. Entonces, en ese tiempo, como se correspondía a esta acción, era que el empleado entregaba su lealtad y su fidelidad al patrón. Que también, como un pequeño dato curioso, la palabra charis está conectada con la palabra chara, que significa gozo. Entonces, lingüísticamente, por su raíz etimológica, gracia y gozo están entrelazados desde la raíz. Bueno, ya conociendo de dónde viene la palabra gracia, vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué no es la gracia? Y aquí vamos a tratar de desmontar varios argumentos que supongo que alguna vez habrán escuchado, o si no, pues probablemente los vayan a escuchar.
El primero es un malentendido, el cual consiste en que a veces se reduce el concepto de gracia. A veces lo tomamos como que la gracia es el perdón de Dios porque es bueno, ¿no? Y que sí, es correcto, pero es una reducción del concepto. La gracia implica más cosas, como vamos a ver adelante. Por ejemplo, la gracia también incluye una capacitación. Vamos por favor a Tito 2, 11, 12, por favor. Tito 2, 11, 12. Y este versículo nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí está la palabra clave, cuando dice enseñándonos qué. Es decir, que la gracia nos enseña. ¿Qué nos enseña? A vivir una vida justa ante los ojos de Dios y en obediencia. Es decir, la gracia no es únicamente un perdón que uno se ganó y ya. Es más que un momento, es un evento, ¿no? Es decir, la gracia transforma la vida de uno para que actúe bajo la voluntad de Dios. Y esto es algo clave, porque si la gracia de la salvación realmente te ha alcanzado, esa gracia se hace visible a través de los cambios que hay en ti. Entonces, de hecho ahora vamos a otro contraargumento, que precisamente va ligado al anterior, y es de que algunas veces se confunde, ¿no? Es como que, pues como Dios es muy bueno, no importa que yo haga, no importa cuánto yo peque, siempre voy a ser salvo por gracia. Y esto es porque hay un versículo que se ha sacado mucho de contexto. El versículo en particular es Romanos 5:20. Vayamos a Romanos 5:20, por favor. ¿Qué nos dice? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aquí algunas personas pueden llegar a malinterpretar este mensaje que dicen, pues bueno, vamos a pecar, porque donde hay más pecado, pues hay más gracia, ¿no? Y pues eso no puede ser. O sea, es algo extremadamente ilógico llegar a pensar que Dios te puede incitar al pecado. Es simplemente un versículo sacado de contexto para tratar de dar una justificación a algo que no es. Dios es puro y por lo tanto, y también es santo y por lo tanto no puede pecar. Dios, por lógica, no te puede incitar al pecado. Que de hecho, esto mismo se resuelve justo en el siguiente capítulo, en el primer versículo. Nos contesta el apóstol Pablo, porque ya sabía que alguien iba a tratar de sacar ese argumento, ¿no? Romanos 6, del 1 al 4. Vayamos a Romanos 6, del 1 al 4, por favor. Justamente Pablo nos contesta este contraargumento, ¿no? Que nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados por su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, asimismo también nosotros andemos en vida nueva. ¿Se dan cuenta realmente lo que es la gracia? La verdadera gracia produce un cambio, y ese cambio es dejar de vivir una vida pecaminosa y pasar a una vida de obediencia a Dios. Ahora sí, que ya sabemos que no es la gracia, vayamos a ver que sí es la gracia. Como vimos ahorita de la explicación de su raíz etimológica, la gracia de la salvación es un acto de generosidad voluntaria de Dios hacia las personas, es decir, nosotros, que no podemos hacer nada para merecerla ni pagarla. No es algo que nosotros podamos pagar. Y aquí no voy a decir el nombre de religiones para no meterme en problemas y nos cancelen en redes sociales, ¿verdad? Pero hay ciertas religiones que sí tienen cierto modelo así para tratar de vender, vamos a decirlo, la salvación, ¿no? Que te dicen que, oye, haz tal acción y te ganas un lugar en el cielo. O ¿sabes qué? Deposítame tanto y te ganas un lugar en el cielo. Y pues no funciona así. De hecho, precisamente en Romanos 5, del 1 al 2, nos dice, Romanos 5, del 1 al 2,
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto es bien importante, porque aquí el apóstol Pablo usa una palabrita clave. Dice, en la cual estamos firmes. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la gracia no es simplemente un momento puntual, no es un boletito de entrada y que, oye, aquí tienes tu boleto de gracia y ya llegas al cielo. No, pues aquí está mi boletito de gracia y pásele. Pues no es así. Dice, en la cual estamos firmes. Es decir, la gracia verdadera es una relación sostenida más que una transacción puntual. ¿Ok? Perfecto. Pues ya teniendo este contexto, ahora sí ya podemos entender los versículos a los que se refería Santiago. Y vamos a empezar viendo Santiago 2:14, por favor. Santiago primero lo que hace es que nos plantea un problema. El problema viene en su propia pregunta, vamos a leerlo, que nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahí esa palabra que nos dice ¿de qué aprovechará? Es por culpa del español antiguo. En las nuevas traducciones se traduce a ¿de qué sirve? Entonces la pregunta se lee: ¿de qué sirve si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y aquí todo lo que vimos antes es para poder entender que dice ¿podrá la fe salvarle? Porque aquí justo Santiago no se refiere a esa fe falsa que no actúa. Precisamente por eso, si no te mueves, oye, pues no me estás demostrando tu fe. No es una fe verdadera. Entonces, cuando dice ¿podrá la fe salvarle? Pues la respuesta es no. Justo en los siguientes 2 versículos, Santiago lo que hace es que nos pone un ejemplo práctico. Santiago nos dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y aquí, justo ese último con lo que termina, que dice es muerta en sí misma, es súper interesante. Pero antes de que vayamos a esa parte, supongo que se les ocurrirán algunos ejemplos prácticos, ¿no?, de esto. ¿Cuándo no habrán visto en algún momento de que cierta persona puede ayudar a otra persona y no lo hace? O incluso hasta nosotros mismos. Alguna vez podemos ver un momento de necesidad de otra persona y pudimos haber tenido la oportunidad de ayudarlo y no lo hicimos. Precisamente es el ejemplo que nos da Santiago, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Santiago en esto? Si se fijan, la palabra que nos dice es que la fe es muerta. No nos dice que es una fe débil, no nos dice que es una fe chiquita, directamente dice que es una fe muerta, es una fe que no puede existir. Vamos a un ejemplo de Jesús para que todo esto nos quede un poquito más claro. Vamos por favor al libro de Marcos, en el capítulo 3, versículos del 1 al 6, por favor. Marcos 3, del 1 al 6, y nos dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y la aprovechaban para ver si en el día de reposo le sanarían, a fin de poder acusarle. Aquí se refiere a los fariseos que estaban observando a Jesús para tratar de acusarlo de algo, ¿no? Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Que eso se lo dijo Jesús. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Eso último que dice de los herodianos es algo bien interesante. Los herodianos, en el contexto en el que estamos ahorita, eran un grupo de judíos políticos que ellos estaban a favor del gobernador Herodes de Antipas.
Porque es esto bien interesante. Imagínense ustedes, judíos. Estos judíos ni siquiera estaban a favor de Israel. Ni siquiera creían, o bueno, sí creían, ni siquiera creían en Jehová, en su Dios. Porque como sabemos, los romanos tenían otra religión. Y ellos, al estar a favor de ellos, estaban en contra de Dios. Imagínense ustedes el odio tan grande que tenían los fariseos contra Jesús, porque se aliaron con lo que eran sus enemigos. Eso es lo impresionante, ¿no? Imagínense los fariseos, que ellos se saben la Torá de memoria. Guardaban todas las tradiciones y su vida era 100% religión. O sea, no eran despistados, sabían a la perfección la palabra. Y aún así no pudieron ayudar a la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque los fariseos no tenían el Espíritu Santo. Entonces tenían mucha palabra, conocían toda la perfección, pero sin el Espíritu Santo pues no actuaron. En cambio, Jesús ve la misma necesidad y Él sí actuó, siguiendo la voluntad del Padre y lleno del Espíritu Santo. Él sabía que lo iban a matar. O sea, él sabía las consecuencias de eso. Pero a Jesús no le importó el precio. Es ahí cuando tenemos un verdadero ejemplo de una fe con obras, de una fe viva. Entonces, concluyendo de estos pequeños versículos, primero, es posible tener fe y mucho conocimiento sobre la Biblia, pero no hacer nada al respecto. El segundo, como nos mostró Jesús, es que una verdadera fe, cuando ve una necesidad y es guiada por el Espíritu Santo, esta fe actúa. Y aquí la pregunta para reflexionar es: ¿cuál de las dos fe se parece más a la nuestra? Santiago continúa desarrollando su tema en los siguientes versículos. Versículos Santiago 2, 18, 20. Santiago 18, 20, por favor. Y nos dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo las obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí vienen un montón. Esto está muy interesante, de verdad tiene muchísimas cosas estos pequeños versículos. Para empezar, aquí hay algo interesante, y es que lo que está haciendo Santiago es adelantarse a un argumento. El argumento de que, ¿sabes qué? Pues tú tienes fe, pues yo tengo las obras, ¿no? Como dos cosas separadas. O sea, como si fueran dos dones del Espíritu Santo. No, pues tú te especializas en obras, yo me especializo en fe, pues cada quien hace lo suyo, ¿no? No pasa nada. Y precisamente lo que está haciendo aquí, o sea, de hecho esto suena lógico, pero precisamente lo que está haciendo Santiago es refutar esa división de dones espirituales, diciendo: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, lo está tratando los dos como una sola cosa. O sea, no puede existir uno sin el otro. De hecho, pues un ejemplo muy padre es pensar en el viento, ¿no? Digamos, cuando hay viento, ¿cómo nos damos cuenta? Pues porque se mueven los árboles. Si estamos en el mar, pues hay olas. Vemos movimiento, ¿no? Incluso hasta lo podemos sentir. Pero si llega una persona y te dice: ¿sabes qué? Está haciendo un montón de aire. Y tú sales y pues no se mueven los árboles, no lo sientes. El mar pues lo ves en calma si estás en el puerto, ¿no? Y ustedes les van a creer. Es lo mismo que la fe. La fe, por su propia naturaleza, hace que uno actúe. Y esto es bien importante, porque las obras no son un requisito extra para mantener la salvación. Simplemente es una manifestación de una fe viva. ¿Ok? Perfecto. Continuando con el argumento de Santiago, en Santiago 2:19 nos dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí hay un detallito muy interesante, que cuando dice tú crees que Dios es uno. Aquí lo que está haciendo Santiago es que está tomando el Shema, que es una de las oraciones fundamentales del judaísmo. De hecho, si me la pueden poner en Deuteronomio 6:4, por favor. Deuteronomio 6:4, que nos dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí el que se la sabe en hebreo es el pastor, yo no me la sé de memoria.
El pastor es el que es un experto, aquí se lo sabe. Y si lo llegan a buscar en hebreo, acuérdense que hay que leerlo de izquierda a derecha. A mí me pasó, y el hebreo se lee al revés que el español, entonces no se van a confundir con eso. Esta pequeña oración es una de las más fundamentales para el pueblo judío. Imagínense, aquí lo que sucede es que esta oración define a Dios, define a Israel como el pueblo de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Entonces para los judíos era algo es fundamental. De hecho es una oración, bueno, no estoy seguro si en la actualidad suceda, pero es una oración que se recitaba todos los días, por la mañana y por la noche. Y lo impresionante de esto, cuando dice Santiago, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Esa creencia fundamental de los judíos también la creen los demonios. Entonces, aquí pues hay una revelación triste, ¿no? Hasta los mismos demonios pueden llegar a tener más reacción emocional que algunos creyentes ante la realidad de Dios. Pero dice, también los demonios creen y tiemblan. Pues, ¿qué hace diferente, no? La fe de los demonios a la nuestra. Pues la diferencia está entre creer que y creer en. Los demonios creen que Dios existe. Los demonios creen que Dios es uno y creen que es poderoso, pero no confían en Él ni tampoco lo obedecen. Entonces, la fe no es solo conocer las verdades correctas que vivimos, sino es mantener una confianza activa que transforma la manera en que vivimos. ¿Ok? Ahora, en Santiago 2:20, el siguiente versículo, Santiago ya termina por rematar esta parte. Él dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Aquí Santiago lo que hace es llamarlo hombre vano. Se refiere a que, ¿sabes qué? No estás tan vacío como tu fe. O sea, lo que me estás diciendo es incorrecto. Y además le dice, ¿quieres pruebas? Pero bueno, antes de pasar a las pruebas, vamos a pasar primero a un ejemplo de Jesús para explicar, para mostrar un ejemplo de los versículos anteriores de Santiago. Bueno, este no lo vamos a mostrar porque es un poquito largo. Es Mateo 4, del 1 al 11. Creo que muchos ya lo conocemos. Es las tentaciones de Jesús cuando es tentado por el diablo. Y si aquellos que no lo conozcan o estén en las redes sociales y no hayan visto estos versículos, los invitamos a leerlos. Son unos versículos muy, muy poderosos. Pero la primera tentación que tuvo Jesús, que le dice, que Jesús tiene hambre, ¿no? Y le dice el diablo, pues convierte el pan en piedras. ¿Y por qué es tan importante esta parte? Jesús llevaba en ayuno 40 días. ¿Ustedes creen que Jesús no tuvo hambre después de estar 40 días sin comer? Imagínense la tentación tan fuerte que tuvo Jesús de poder haber hecho eso. Y no lo hizo. Su fe obró demostrando su confianza en que el Padre lo iba a sustentar. Y de hecho, la segunda tentación, cuando Jesús lo lleva al pináculo del templo de Jerusalén, aquí Satanás hace una jugada muy sucia, la verdad, que le cita un salmo. Le cita el Salmo 91, del 11 al 12. Si le podemos poner, por favor. Salmo 91, del 11 al 12. Y dice, pues sus ángeles mandarás acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Aquí el diablo le cita un salmo a Jesús retándolo. Oye, pues la palabra dice eso, ¿no? Escrito está. Pues tírate a ver si es cierto. Que aquí hay dos detalles bien interesantes. Satanás conoce la Biblia y se la sabe y tiene conocimiento correcto. Pero lo que hace Satanás es que no usa la Biblia para obedecer, sino lo utiliza para manipular, que en este caso es lo que estaba haciendo con Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús lo rechaza y le contesta, diciéndole que escrito está. Y aquí lo que hace Jesús es demostrar, a través de su fe, que su propia fe no necesitaba ninguna demostración sobrenatural para sostener su confianza en Dios. Él no tenía que andarlo presumiendo. Él tenía su confianza en Dios puesta. Y la tercera tentación.
que era adorar a Satanás en cambio de todos los reinos. Satanás le dice, mira, ¿sabes qué? Todo esto es tuyo si me adoras a mí. ¿Y qué hace Jesús? La fe de Jesús en este caso obra teniendo plena confianza en el plan perfecto del Padre. Lo que le ofrecía Satanás era un atajo, era un camino fácil. Decía, ¿sabes qué? Pues mira, te hago aquí, te hago dueño de todo. Pero no, Jesús confiaba en el plan del Padre para ir hacia la cruz. O sea, a pesar de que Jesús sabía cuál era el plan, y aún así él confiaba en el plan perfecto del Padre y rechaza tomar el atajo y el camino fácil. Él demuestra su fe sometiéndose al Padre. Entonces es lo que nos describe Santiago en los versículos que vimos ahorita. Los demonios creen y tiemblan y hasta te pueden citar la Biblia, pero no obedecen. En cambio, Jesús cree y obedece la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos nuevamente otras tres cosas. La fe y las obras no se pueden separar. Es como intentar demostrar el viento sin movimiento. Número 2. El conocimiento correcto sobre Dios no es lo mismo que una fe verdadera. Y el número 3, la fe verdadera es la que produce confianza y obediencia a Dios y se demuestra con acciones visibles. Y ahora continuaremos ya con el siguiente bloque. Ya vimos que Santiago nos enseña que la fe que no actúa es una fe muerta. Ya vimos que no se pueden separar la fe de las obras y que hasta los demonios tienen buena teología, pero no es una fe verdadera, ¿no? Ahora lo que dice Santiago es que nos iba a mostrar las pruebas. Nos dijo, ¿quieres pruebas? Pues vamos a ver las pruebas. Vamos, por favor, a Santiago 2, del 21 al 26, por favor. Santiago 2, 21 al 26. 21. Y nos dice, ¿no fue justificado por las obras de Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificado por obras, cuando recibió a los mensajeros y les envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu, así también la fe sin obras está muerta. Aquí hay cosas bien interesantes en esos versículos, porque ¿qué hace Santiago? Lo que hace Santiago es que lo primerito que hace es que se va a Abraham. Recordemos que estamos en un contexto judaico, ¿no? Abraham, el padre patriarca espiritual de la fe, y nos señala un momento de Génesis en el capítulo 22, que es cuando el Señor pone a prueba la fe de Abraham diciéndole que ofrezca en sacrificio a su propio hijo. Y aquí lo que hace Santiago es una jugada muy hermosa, porque no tomó cualquier momento de la vida de Abraham, no tomó cualquier momento cualquiera, tomó unos momentos probablemente donde su fe fue probada al máximo nivel. ¿Quién era Isaac? Isaac era el hijo de la promesa que Dios le había prometido. Era el hijo que iba a dar su descendencia. Abraham esperó a su hijo durante décadas. ¿Y qué le ofrece Dios? Que lo den sacrificio. Ahora, bien interesante, en esos capítulos de Génesis 22, Abraham se levanta temprano, va a cortar la leña y camina 3 días hacia el monte Moria, que es donde tenía que ofrecer como sacrificio a su hijo. Esto es bien importante porque no fue un momentito así de emoción. O sea, no fue, le dijo el Señor, ¿sabes qué? Ofréceme a tu hijo. Ah, claro que sí, Señor. Y a los 20 minutos se quedó pensando, no, ¿sabes qué? Pues mejor no. No, ya lo pensé bien y creo que no. No. 3 días se fue caminando, sabiendo lo que iba a pasar, y durante esos 3 días jamás se arrepintió de su decisión. Eso es algo impresionante, ¿no?
Ahora, en Santiago 2, en el versículo 22 de lo que estamos leyendo, cuando Santiago menciona, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Nuevamente nos está volviendo a recalcar que la fe no está peleada con las obras. Son parte de una misma cosa. La fe y las obras colaboran y trabajan en unidad. Y en el mismo versículo que nos dice, y que la fe se perfeccionó por las obras. Aquí hay algo muy interesante. Santiago no se refiere a que la fe era imperfecta en el sentido de que estaba mal, sino como su perfección se refiere a que las obras alcanzaron su propósito, a que la fe alcanzó su propósito. Un ejemplo muy bonito es el ejemplo de la semilla de un árbol. La semilla de un árbol tú la ves y no es imperfecta, pero hasta que esa semilla es sembrada, el árbol crece y da un fruto, esa semilla cumple su propósito. De la misma forma actúa la fe. La fe es como una semilla, pero no alcanza su verdadera naturaleza hasta que da un fruto, y este fruto es la obra. Entonces, la fe por su propia naturaleza tiende hacia la acción, como una semilla tiende hacia el fruto. Entonces, cuando llega al fruto, no es que se le agregue algo externo, simplemente florece lo que llevaba dentro. Continuemos ahora con el versículo Santiago 2:23, por favor. Nos dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Se fijan qué hermoso es este versículo? No le dice, fue llamado siervo de Dios o fue llamado creyente. Le dice, fue llamado amigo de Dios. Eso demuestra la relación tan bonita de confianza mutua que había entre Abraham y Dios. ¿Y cómo dio fruto esta confianza? Con las acciones que hizo Abraham y lo que él creyó. Vayamos al versículo 24, que nos dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Este versículo, si ustedes lo pueden llegar a buscar en internet o cosas así, pueden ver que hay un montón de debate porque dice que es justificado por las obras, cuando Efesios nos dice que no somos justificados por las obras, ¿no? Pero en base a todo lo que hemos visto ya sabemos a qué tipo de a lo que se refieren estos versículos. Estas obras son simplemente una manifestación natural de la fe. Es a lo que se refiere este versículo. Entonces, cuidado si lo llegan a buscar en internet y ven debate, es porque está sacado de contexto y no tiene su contexto completo. Muy bien. Perfecto. Ahora vayamos al versículo 25, el siguiente versículo, y vamos a ver con la siguiente prueba que nos postula Santiago, que en este caso dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. En este caso, no sé si ven el contraste que estaba aquí haciendo Santiago, ¿no? Pasa de el patriarca más reconocido en todo Israel, alguien que estaba en una relación de pacto directo con Dios, a esta mujer, a Rahab. Rahab era una mujer cananea, era pagana, parte del pueblo enemigo y prostituta. Entonces, ¿qué nos quiere decir este ejemplo? Que la fe activa no discrimina, es para todo tipo de personas. No nomás porque él tiene mucho dinero y es rico y vive en una familia muy rica y bonita. No. Lo que estaba haciendo aquí Santiago es adelantarse precisamente a esa posible diferenciación, ¿no? Que se iba a hacer por el tipo de personas o el ejemplo. Lo que está haciendo aquí Santiago es especificarnos que la demostración de la fe a través de las obras actúa en todas las personas. No importa si haces algo espectacular o si es una prueba espectacular, como en el caso de Abraham. Era una prueba muy, muy complicada la que él sufrió, hasta una prueba chiquita. Bueno, que en este caso, pues no fue tan chiquita, ¿no? Que fue Rahab, pues defienda a estos espías. Pero lo que nos quiere hacer ver aquí Santiago es que lo importante es que tu fe se demuestre. No importa si es en acciones grandes o en acciones chicas.
Y el último versículo de este capítulo es el versículo 26, por favor. Nos dice, como el cuerpo sin espíritu, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí Santiago termina sin ambigüedades. Aquí nadie va a andar creyendo de que, no, pues hago poquitas obras. No. Aquí, ¿qué nos dice? Un cuerpo sin espíritu no te dice que está enfermo, no te dice que es un cuerpo débil o que es un cuerpo que está dormido. Te dice, es un cuerpo que está dormido. No hay ningún punto medio. O está vivo o está muerto. Entonces, de la misma forma, la fe o produce obras o no las produce. O está viva o está muerta. No existe la categoría de fe inactiva. Y vayamos nuevamente a otro ejemplo de Jesús. En este caso en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 39. Mateo 26, 39. Esto fue en Getsemaní, poquito antes de la crucifixión de Jesús. Este es un versículo que yo lo leo y siempre que lo leo me impacto, siempre. Porque aquí se demuestra ese lado humano que tenía Jesús, pero al mismo tiempo también su obediencia completa al Padre. Nos dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí Jesús no finge que no le duele, no finge que es algo fácil lo que va a pasar. Jesús estaba angustiado y triste. Si leemos los versículos anteriores, dice que estaba angustiado y triste. Y aún así, ¿cómo demuestra Jesús su fe? Sometiéndose a la voluntad del Padre y al plan perfecto que Dios tenía para él. Y después de orar, ¿qué hizo? Se levantó y caminó hacia la cruz. Y aquí hay una revelación muy, muy bonita. Ya ven que, por ejemplo, en el caso de Abraham, Dios le dice que ofrezca a su hijo como sacrificio. Pero Dios hizo lo que le dijo a Abraham que no hiciera. Cuando Abraham había preparado a su hijo para el holocausto, le dice Dios, ¿sabes qué? No, detente. Ya me quedó claro que tú confías en mí. Y Dios, ¿qué hizo? Él sí entregó a su hijo en la cruz. Entonces, para reflexionar, ya vamos a terminar con el discipulado, para reflexionar en qué área de sus vidas podrían llegar a pasar de una fe que solo dice a una fe que actúa. Y pues bueno, ya con esto finalizamos este discipulado. Yo sé que fue un poquito rápido, pero no es que vaya rápido, sino que son muchos versículos y al mismo tiempo están muy cargados de mucha información. Les recomiendo que si pueden verlo en sus casitas, verlo más tranquilito, para que puedan ir destilando cada uno de estos versículos tan hermosos que nos ofrece Santiago, pues lo hagan, porque la verdad son muy, muy enriquecedores. Y pues bueno, pues muchas gracias, iglesias. Gracias, Señor, por este momento tan hermoso que nos permitiste tener a tu iglesia aquí, en el que nos permitiste aprender de tu palabra y tener estas revelaciones tan poderosas para nuestras vidas, Señor. Te quiero pedir, Señor, que a cada uno de los presentes de aquí los bendigas, Señor, y que los acompañes hacia sus casas, Señor, y que tengan una noche muy bonita y de descanso. Y pues muchas gracias, iglesia. Nos vemos el próximo domingo y estamos despedidos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá el que guarda mi alma, por siempre me defenderá. No se cansará el que